Bien, entonces, la última parte del curso tiene que ver con dos situaciones. La una, trabajar sobre membranas rectangulares. Recuerde que lo que hemos hecho es trabajar sobre la cuerda vibrante, es decir, trabajar la ecuación de onda en una dimensión. Ahora vamos a trabajar la membrana rectangular, que sería como trabajar la ecuación de onda en dos dimensiones. ¿No? Recuerde que inclusive lo mismo habíamos hecho con la ecuación de calor. La ecuación de calor sobre la barra se entiende como la ecuación de calor en una dimensión, y la ecuación de calor en la lámina sería como la ecuación de calor en dos dimensiones, ¿no? Eso lo habíamos explicado ya anteriormente. De la misma manera, aquí vamos a hablar de la ecuación de onda en dos dimensiones, para lo cual vamos a suponer tener una membrana rectangular, tal como se ve en la figura, de dimensiones AB, obviamente dependiendo de cómo usted la quiera colocar, ¿no? Porque usted, así como lo ve en la gráfica, estaría como el valor de la base menor, como podría estar al revés, ¿no? Es decir, que B estuviera acá abajo, ¿no? Eso no hace mucha diferencia en el sentido de las ecuaciones, pero en todo caso vamos a partir de esta situación. Tenemos una base de longitud A y una altura, si lo vemos así, de longitud B. Básicamente, entonces lo que va a ocurrir es que al ser excitada, golpeada esta membrana, obviamente va a comenzar a vibrar, ¿no? Y las vibraciones pues se van a producir sobre la superficie de la membrana, ¿no? Es algo obvio, bastante lógico, que tiene que ocurrir de esa manera. Otro punto importante es que para que esta membrana vibre, la única manera de que lo haga es que todos sus bordes, ¿no? Es decir, este borde, este borde, este borde y este borde, o su contorno, como lo quiere usted decir, tiene que estar fijo, ¿no? Porque si no, no vibra, ¿no? Tiene que estar fijo. Eso implica que todos los puntos que están en la frontera no van a tener ningún tipo de vibración, ¿no? Es decir, como están fijos, los puntos en todo tiempo van a tener una vibración o una deflexión igual a cero, ¿no? Esos puntos no se mueven, ¿no? Porque claramente, por obvias razones, tienen que estar fijos, si no la membrana, al ser golpeada o al ser excitada para que comience a vibrar, no lo haría, ¿no? Si no estuvieran estos contornos fijos. Entonces, vamos a partir de ello, de que tenemos aquí una membrana elástica que obviamente es disponible sus vibraciones de dimensión A por B, que en primera instancia, en instantes originales, esto estaría, digamos, todos los puntos estarían como que la membrana ahí en reposo, ¿no? A menos que yo venga y haga algo que excite a la membrana de tal manera que comience a vibrar. Entonces la idea es reproducir matemáticamente una expresión que permita modelar las vibraciones que ocurren en esta membrana. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la ecuación de onda? Pues bueno, ya sabemos que la ecuación de onda es la derivada respecto al tiempo con la derivada respecto a la longitud, en este caso viéndolo en una dimensión. Como estamos trabajando en dos dimensiones, entonces obviamente vamos a introducir la segunda dimensión, ¿no? Entonces esta sería nuestra ecuación de onda, donde C es una constante, ¿no? Nuestra ecuación de onda en dos dimensiones, ¿ok? Siempre bajo los supuestos de que el material de la membrana es homogéneo, es decir, que no es que hay una parte hecha de un material y otra parte hecha de otro material, ¿no? Es decir, es la misma
los elementos o todos los puntos que tenga la membrana. Y entonces tenemos esta ecuación. Note usted que esta parte es lo que llamamos el laplaciano, ¿no? Entonces, que puede venir escrita de esta manera. Recuerde que ese triángulo, que se lo podría leer como un gradiente, esto no es un exponente, no es que es un cuadrado, sino que nos está indicando que es la segunda derivada, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un error. Recuerde que voy en X de 0 a y en Y voy de 0 a B, ¿no? Aquí sería Y, no es, sino que esta es una imagen, entonces no se la puede corregir, ¿no? Bueno, no la he podido corregir. En todo caso, aquí es Y, ¿no? La membrana va de 0 a de 0 a en X y de 0 a B en Y, ¿no? Entonces, espero que tengan en cuenta ese detalle. Bien, entonces esta sería la ecuación de onda con la que vamos a trabajar, que puede ser también escrita de esta manera, ¿no? Tenga en mente que estos subíndices representan derivadas, ¿no? Entonces, tenga en cuenta ese detalle que puede venir expresada también de esa forma las ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces nosotros ya habíamos revisado que esta situación ocurre en una forma unidimensional y de la misma manera se lo puede pensar en la forma bidimensional, teniendo en mente tan solo que este error ya no va a ser por longitud, sino que va a ser básicamente por una unidad de masa, ¿no? Entonces, pues tenemos ya nuestra ecuación y teniendo en cuenta este laplaciano, que es lo que habíamos indicado en la expresión anterior. Bueno, entonces, como ya hemos dicho, en el borde o en la frontera o en el contorno, como usted le quiera decir, tiene que estar fija la membrana, ¿no? Si no, no vibraría, ¿no? Porque usted le empujaría y se cayera o va a quedar como floja, es decir, tiene que estar todos sus bordes fijos. Esto implica que obviamente todos los bordes no tienen deflexión, ¿no? Su deflexión será cero. Y entonces, ¿de qué podemos hablar? Pues podemos hablar de lo que sería la deflexión inicial. La deflexión inicial, note usted que la tercera variable aquí es el tiempo. Entonces, la deflexión inicial que vendría dada por una función de x y la velocidad inicial. Note usted que esta es la derivada de u respecto a t. La velocidad inicial que podría venir dada por la función g de xy, ¿no? ¿Está bien? Entonces, las condiciones que tengo para este problema es que todos los puntos de los bordes están a deflexión cero y que puedo tener una condición inicial dado por una función de dos variables, x y que puedo tener también una velocidad inicial dado por una función g de xy. Bien, entonces obviamente con esta ecuación de onda y con estas condiciones de frontera y además con estas condiciones iniciales, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es utilizar el procedimiento de separación de variables, ¿no? Ya le hemos explicado cómo tenemos que trabajar. Recuerde que aquí lo que estamos haciendo es viendo aplicaciones de cómo trabajar el procedimiento de la separación de variables. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener las variables xy como una sola función y la variable g como otra función. Ahora, note usted un detalle importante, ¿no? En los casos anteriores siempre hemos tenido dos variables independientes. ¿Ok? Dos variables independientes. O teníamos a x y t en la ecuación de la onda, o a x y t en la ecuación de la barra, en la ecuación de calor sobre la barra, o teníamos a x y y en la ecuación estacionaria.
Ahora tenemos tres variables, X, Y y T. Entonces, note que no puedo trabajar con tres funciones al mismo tiempo. Estamos suponiendo que la solución de la ecuación diferencial viene dada por el producto de dos funciones. Una que depende de X y otra que depende de T. Entonces, una observación importante es darnos cuenta de que siempre que aplicamos este procedimiento, siempre tenemos que trabajar con dos funciones. No puedo hacerlo con tres funciones. ¿Y esto qué implica? Que como esta solución va a quedar una f de X y Y, voy luego que tener que hacer otra vez la separación aquí. Y entonces es como aplicar dos veces separación de variables. Entonces, no es posible, el procedimiento no lo permite, de que yo venga y diga, aquí tengo tres variables y hago f de x por g de y y h de t. No puedo hacer eso. Entonces, lo que tengo que hacer es separar en dos funciones. En este caso, por cuestiones de características similares, es conveniente separar a X y T, pues, ¿no? Es lo más conveniente para poder dar una mejor interpretación luego a las soluciones. Entonces, como usted puede notar, estamos separando o estamos suponiendo que la solución viene como un producto de dos variables. Bien, sustituyendo en la ecuación de onda tendríamos esto, ¿no? Tendríamos esta expresión. Trabajando con los subíndices, ¿no? Y los puntitos, que recuerde que normalmente en todos estos análisis, cuando se ponen los puntitos, están representando las segundas derivadas respecto al tiempo. Bien, sigamos. Si hay alguna duda, obviamente me indican, ¿no? Bueno, entonces, como usted puede notar, al separar, hacer la separación de las variables para poder construir las ecuaciones, va a quedar una ecuación con dos variables. ¿Se da cuenta? La de t no hay problema porque solamente va a caer en términos de t. Y como usted ya conoce, esto es una, ya hemos dicho, ya lo hemos repetido y algunas veces lo hemos hecho, esta es una ecuación que representa un problema de Sturgeon-Will y ya sabemos que tenemos que ir a buscar este parámetro para que las soluciones sean no triviales, ¿no? Ya lo hemos hecho algunas veces y se ha hecho la explicación respectiva, pero como usted notará, vamos a volver a hacer lo mismo, ¿no? La diferencia ahora es que esta función de x y de y no es una función de una variable, sino que es de dos. Entonces va a implicar que yo aquí, para resolver esta ecuación diferencial, tendré que volver a aplicar el procedimiento de separación de variables. Esa es la diferencia que se puede observar en este ejercicio, ¿no? En esta aplicación que estamos viendo. El hecho de que el tener tres variables independientes hace que tengamos que trabajar dos veces el procedimiento de Sturgeon-Will. Bien, entonces, bueno, ya tenemos la del tiempo y tenemos la de las variables x, y, que algunos autores la denominan la ecuación bidimensional de Helmholtz. Entonces, esa es el nombre que le dan a esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Pero repito, lo importante es notar del procedimiento que no podemos hacer las tres variables al mismo tiempo, ¿no? Sino que tenemos que hacerlo en partes. ¿Sí? Tenemos una ecuación que va a estar formada por una variable, que en este caso es el tiempo, y otra ecuación que va a estar formada
por dos variables, que en este caso son las dimensiones X y Y. Que se puede hacer X con T y Y aparte, se puede, pero hay un problema ahí porque es claro que sería conveniente trabajar X y Y porque son dos variables que tienen como que la misma característica, ¿no? Estamos hablando de variables que representan dimensiones, es decir, longitudes. Si yo mezclara X con T, pues ahí luego va a haber un problema en cómo yo resuelvo eso. Entonces, ¿y qué interpretación se le puede dar? Entonces, por eso, lo más lógico es como que dice agrupar. A ver, estas son las que representan mis condiciones de frontera, estas las pongo acá. Esta es la que representa mis condiciones iniciales, esta la pongo aparte, ¿no? Entonces, es por conveniencia, ¿no? Lo otro sería un poco no tan lógico, ¿no? Hacerlo de esa otra manera. Bien, continuemos. Entonces, obviamente, esta ecuación de Helmholtz, que como sabemos tiene dos variables, tendré que nuevamente aplicarle el procedimiento de separación de variables, como usted lo puede ver aquí, ¿no? Entonces decimos que esta función de XY es ahora un producto de funciones de X y de Y. En este caso estamos llamando H a la de X y Q a la de Y. ¿Está bien? Entonces, lo importante, recuerde, lo importante de este ejemplo, de esta aplicación, es que usted note que el procedimiento de separación de variables no se puede aplicar a más de dos variables, es decir, de manera directa, ¿no? O sea, no podemos hacerlo a más de dos variables. Lo que hacemos es, hacemos con que el problema se vuelva de dos funciones y si tengo más variables, tengo que volver a aplicar para que otra vez el problema quede de dos funciones. Es decir, ese es el procedimiento que hay que seguir. Bueno, entonces ya tenemos nuestra función, que ya sabemos que es de dos variables, y entonces la separo otra vez en las variables de X y de Y. Note usted que entonces aquí va usted a volver a tener otra vez dos problemas de Sturgeon-Will, ¿no? O sea, aquí tenemos, igualando a la constante, siempre recuerde que ya tenemos establecido el procedimiento, solo que en estos casos, en cada uno de ellos, no se presenta el análisis que hemos comentado de que el parámetro sea positivo, negativo o cero, ¿no? Sino que directamente se va al parámetro que resuelve la situación. Pero, repito, en un análisis que se le pide a usted, seguramente va a tener que hacer esos análisis, ¿no? Es decir, el análisis de cuándo el parámetro es mayor que cero, cuándo es menor que cero y cuándo es igual a cero. Eso es importante que lo tenga en mente porque en caso de que eso se piense evaluar, esa va a ser una exigencia que usted tenga que cubrir, ¿no? ¿Está bien? Bueno, en todo caso, pues mantenemos el mismo procedimiento y note usted que ya tenemos las dos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? La de h, que tendría como variable a x, y la de q, que tendría como variable a y. Entonces, aquí otra vez tengo que aplicar lo que ya conocemos, ¿no? Tenemos que ir a buscar la constante, que la constante cumpla las condiciones del caso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tendríamos dos problemas de Sturgeon-Will. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se está entendiendo este procedimiento del hecho de que el problema trae tres variables independientes? El problema original, ¿no? Bueno, note usted que aquí ya tenemos las soluciones. Como son similares, note usted que son ecuaciones muy similares, se ha determinado que la solución del uno va a ser la solución del otro cuando sean negativos, ¿no? Entonces, aquí tenemos las dos soluciones con el parámetro K y con el parámetro, no me acuerdo la letra, Rho creo, sí, Rho. Parámetro K y la letra y el parámetro Rho.
Y teniendo en mente, recuerde que estas son condiciones de frontera, es decir, son variables de frontera, por lo tanto vamos a utilizar las condiciones de frontera. ¿Y cuáles son las condiciones de frontera? Recuerde que todos los bordes, todo el contorno está fijo. Eso significa que h de 0 vale 0, h de a vale 0, q de 0 vale 0 y q de b vale 0, ¿no? Es decir, todos los contornos están fijos, no se mueven, ¿no? Entonces todos esos valores valen 0. De ahí se va a obtener que para evitar las soluciones triviales, obviamente necesitamos que no se nos eliminen todas las constantes, ¿no? Porque la primera se va a eliminar, A se va a eliminar, pero no puedo hacer que B se pierda porque si no tendría problemas de que me vuelvo trivial nuevamente. Entonces, obviamente, para que no sea trivial, este seno de KA de KX, bueno, de KA, una vez que reemplazo el valor de X, no debe ser, no es el que debe ser 0, y por lo tanto tengo ahí los múltiplos de pi, ¿no? Para que eso ocurra. Y ya tengo mi parámetro, los valores propios de esta primera variable, de esta primera ecuación. Bueno, eso me lleva a esto y la otra que es similar bajo el mismo criterio, ¿no? Me va a quedar que la primera, esta C se me hace 0, por lo tanto D, si digo que vale 0, me quedo con las soluciones triviales, entonces tengo que hacer que este ρ valga, el seno de ρ A, sea, de ρ B en este caso, sea 0, ¿no? Entonces el seno de ρ B debe ser 0 y tengo las otras soluciones. Y como hemos dicho, como estas soluciones dependen de un índice, en este caso estamos llamando m, y esta solución de y también depende de un índice, que en este caso estamos llamando n. ¿Está bien? Y entonces, como sabemos, tenemos que multiplicar, porque recuerde que también por eso se llama método de producto de variables, porque la solución es el producto de las funciones. Entonces aquí tengo mi producto, ¿no? Obviamente aquí hemos supuesto que las coeficientes valen 0, perdón, valen 1, para no estar llevando una letra más nada más, ¿no? Porque al final vamos a ponerle el coeficiente. Entonces, para no estar llevando un coeficiente ahí, que al final vamos a tener que decir que vamos a multiplicar y que creamos otro coeficiente más, entonces mejor le dejo 1 y al final le pongo el coeficiente. Entonces ya tengo, note usted que aquí esta ecuación 11 sería la solución de lo que sería la función f. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, aquí un punto importante en términos de que cuando se está usando esta ecuación, la ecuación que tiene y, este parámetro se tuvo que hacer este cambio para no tener esta diferencia como el parámetro, ¿no? Entonces mejor, lo más fácil es ponerle solo una variable. Entonces, pero realmente este ρ valía esto. Entonces, esa es la indicación que se hace aquí, ¿no? Ese valor de ρ vale eso. Y teniendo en mente que estos parámetros que hemos usado, que hemos definido, entonces se llega a esta conclusión, ¿no? Que este valor de lambda que aparece al inicio, tiene esta característica, ¿no? Ya vamos a ver qué significa eso, porque en términos de de los puntos, en este caso sería de los tramos o rectas, donde la membrana tiene una característica particular, es su vibración, ¿no? Entonces, eso hace referencia a esta situación. Bueno, ya tenemos la de F, entonces tenemos que ir a calcular la de T, pero como la de T es directa, porque como usted vio, solamente T está en términos, está como una sola variable, es más, se tiene la solución de manera más directa y sería esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces la solución de U
como ya sabemos, es el producto la de DF con la de G. Entonces aquí está el producto de la de F con la de G, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que indicaban esos lambdas? Esos lambdas, en teoría, lo que indican es que la membrana va a tener como unas divisiones donde va a mantener un mismo tipo de vibración. En este caso, estos puntos que están marcados en los diferentes modos son los puntos donde no habría vibración. No habría vibración. En esos puntos no habría vibración, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en más detalle de eso, pero esa es la idea de esos valores que se obtuvieron anteriormente, ¿no? Bien. Bueno, entonces ya tenemos nuestra solución. Básicamente estamos diciendo que esta es nuestra solución. Esta es nuestra solución. ¿Dónde está? Acá. Esta es nuestra solución, ¿no? Esta que tenemos aquí. U de mn, x y t, toda esta cosa, toda esta expresión de t, y además también este producto de senos. ¿Ok? Pues esta es mi solución. Claro, yo tengo que determinar estos coeficientes, ¿no? Estos coeficientes que van acompañando la expresión, ¿no? Porque todos estos valores de lambda ya lo sabemos cuál es. Estos valores son las dimensiones, entonces ya sabemos cuál es. El problema está en que no sabemos estos coeficientes. ¿Ok? Bien. Bien, entonces, mi solución, note usted que ahora la diferencia también fundamental respecto a una dimensión es que cuando usted tiene una dimensión solo tiene una sumatoria, ¿no? Porque solamente hay una variable que está manejada en este caso, una variable porque estamos en una dimensión. Ahora que tenemos dos dimensiones porque estamos en la membrana, entonces note usted que tenemos doble sumatoria. ¿Ok? Es decir que yo me puedo colocar en un punto, en X, y sumar todo lo de Y. O ponerme en un punto en Y y sumar todo lo de X. Porque para ese Y va a haber todo un valor de X, ¿no? Hay muchos valores de X. O para un determinado X tengo muchos valores de Y. Es decir, no solo en Y, sino que también en el tiempo, ¿no? Pero para un valor de X dado, digamos, yo me pongo en la mitad de la membrana. Entonces, en esa línea de la mitad de la membrana, porque es un X determinado, yo tengo varios Y, de hecho infinitos Y en teoría, pues, ¿no? Infinitos Y. Y tengo el tiempo, así que también tengo el infinito tiempo, porque yo podría, como hemos dicho, en teoría, como no tenemos ninguna eh, restricción respecto al tiempo del movimiento, en teoría, el movimiento debería ser infinito, es decir, la membrana una vez que se excita y comienza a vibrar, debería seguir vibrando hasta el infinito, porque si usted se da cuenta, en las ecuaciones no hay nada que diga que se va a detener. En los supuestos de que planteamos el modelo, no ponemos nada que diga, en tanto tiempo va a detenerse. No, nada. Sí, en teoría vibra hasta el infinito, porque no estamos considerando ninguna situación de fricción que haga que se detenga la membrana en un momento dado, ¿no? No estamos haciendo nada de eso. En todo caso, lo importante aquí es notar que a diferencia del modelo en una dimensión, al tener esta membrana, nuestra expresión viene dada por dos sumatorias. ¿Ok? Dos sumatorias. Una que va a estar, como quien dice, en términos de la variable X y otra que va a estar en términos de la variable Y. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Como vemos en la diapositiva. Entonces, como esta situación va a estar dada
en términos del tiempo, como usted nota en la diapositiva, pues tenemos dos condiciones para ello, ¿no? La condición inicial en la cual para el tiempo cero, entonces para el tiempo cero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este seno se anula y me va a quedar, esto se hace 1, me va a quedar el BMN multiplicada por los senos, ¿no? Seno y seno. Y eso sería igual a la función f de XY. ¿Okay? Como usted puede notar, esto implica la existencia de lo que se denomina la serie doble de Fourier. Porque claramente vemos las dos sumatorias, ¿no? Las dos sumatorias. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo determinamos estos coeficientes? Bueno, si suponemos que fijamos un Y, entonces esto sería la sumatoria de un MN seno de N pi Y B, si estamos suponiendo fijando un Y. Lo cual entonces podría escribirse de esta manera, ¿no? Que para fijar un Y, con un Y determinado, tendríamos esta expresión en términos de la expresión de X. Entonces, si lo fijo de esa forma, yo tendría esta expresión para el km de Y. Porque en ese momento ese sería el coeficiente de Fourier. Y tengo la fórmula, ¿no? Sabemos la fórmula que usaríamos. Y entonces, suponiendo de esa misma manera, para el otro caso, pues entonces tendríamos una doble integral sobre la función de x y de y, ¿no? Para que tenga los dos elementos. Entonces, bajo ese supuesto, este sería el valor del coeficiente. Entonces, de esa manera obtengo el coeficiente. Note usted que aquí es muy importante que usted, al momento de definirla o al momento de utilizarla, note usted que está colocando el diferencial en x primero, por lo tanto, la primera integral sería la que va o trabaja sobre esa variable, ¿no? Y la siguiente integral, como está poniendo el diferencial de y segundo, entonces esa sería la integral final, ¿no? ¿Ok? Entonces, sería el producto de estas dos que quedarían dentro y estos valores de 2a y 2b quedarían afuera, obviamente porque son constantes, ¿no? Entonces aquí tendríamos el coeficiente, ¿no? Este sería el coeficiente para el caso de la deflexión inicial. Para el caso de la velocidad inicial, recuerde que la velocidad inicial es la derivada. Entonces, si derivamos y evaluamos en cero, si derivamos nuestra solución, y recuerde que esta es la solución, si yo derivo igualo a cero, entonces este de aquí se me vuelve seno, este acá se me vuelve coseno. Para el tiempo cero, este se anula y este es el que queda, ¿no? Queda el B asterisco. Con estos elementos, porque estos no dependen de T. Estos no dependen de T. Lo que implica que voy a tener una nueva construcción similar a la anterior, ¿no? Una nueva construcción similar a la anterior. Pero esta, en cambio, como usted puede ver, ¿no? Aquí el B asterisco, que adicionalmente tiene este lambda m, porque como es derivada, va a tener el derivada del ángulo. Note usted que al derivar, obviamente, pues, tengo que derivar por regla de la cadena, ¿no? Entonces me queda este lambda mn. ¿Qué es lo que está colocado aquí, no? Pero igual queda igual a una función de g. Entonces, bajo el mismo argumento que se hizo anteriormente, se finaliza que se tiene esta expresión. Y este sería el coeficiente b asterisco m. Claro, la ventaja es que si yo digo que la velocidad inicial es cero,
Entonces esto vale 0, por lo tanto el coeficiente vale 0 y por lo tanto mi expresión no tiene este término, ¿no? Y solo tendría el de BMN y el producto de los senos. ¿Qué es lo más normal? Es decir, lo más normal es que se diga, de pronto usted estira la membrana y la suelta. Entonces, le hace una deflexión inicial y la suelta. Pero también, no, aquí en cambio, sí tiene un sentido también bastante práctico, especialmente en la circular, de que usted golpee la membrana, ¿no? Usted golpea la membrana, es decir, tiene una deflexión inicial 0, porque está la membrana, como quien dice, en reposo, y usted la golpea, y cuando usted la golpea, le está imprimiendo una velocidad inicial. Y entonces, a partir del golpe, es que comienza a vibrar. Entonces, aquí, a diferencia de la cuerda, donde más común es estirar la cuerda y soltarla, es decir, darle una deflexión inicial, en el caso de las membranas, ya sea rectangular o circular, lo más común es golpearlas, ¿no? Es decir, darles una velocidad inicial, más que deflectarlas. Sí se tiene ese criterio más claro. Entonces, aquí podría tranquilamente ser que los valores de BMN sean los que se anulen, porque la deflexión inicial sea 0, y más bien yo le doy velocidad inicial a la membrana. Pero en todo caso, recuerde que esta función f tiene que ver con la deflexión inicial y esta función g tiene que ver con la velocidad inicial. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Veamos entonces cómo ocurriría una situación particular de un ejemplo de estos, ¿no? Bueno, aquí nos dicen que tenemos una membrana que tiene por lados A igual a 4 y B igual a 2. Y que se le da una tensión. Bueno, aquí como dijimos, estos son los datos para determinar la constante. Nosotros normalmente damos el valor de la constante y no estamos haciendo este cálculo, pero bueno, en este ejemplo que está en el texto, le dan los valores para que uno saque la constante, ¿no? Pero no es nada más que dividir, ¿no? El 12.5 por el 2.5 y se obtiene la constante. Pero en todo caso, como hemos dicho ya en anteriores ocasiones, el valor de la constante no se le va a pedir a usted que la calcule, se la va a dar, ¿no? Le va a decir la constante vale tanto, ¿no? Entonces ya, y usted solo lo utiliza, ¿no? O si no se dice nada, usted deja la letra ahí como constante, ¿no? La C como una constante. No hay problema por ello. Bien, nos dicen que la velocidad inicial es 0. Eso implica que este término asterisco no hay que calcularlo, ¿no? Porque se anula. Dado que ese término, recuerde que el término B asterisco depende de G, que es la velocidad inicial. Entonces, si la velocidad inicial es 0, obviamente esto se hace 0, ¿no? Y en cambio, si me dan la deflexión inicial, ¿no? Note usted que la deflexión inicial viene dada por esta formulación. Esa es la manera con que se deflecta a la membrana. O sea, tengo la membrana que tiene estas dimensiones, A4, B2, y se deflecta de esta manera, ¿no? Note usted que esto es una superficie, ¿no? Porque ya usted tiene dos variables, ¿no? Una superficie que sería esta que está aquí, ¿no? Aquí graficada. Obviamente, por eso habíamos dicho que estos temas son un poco más complicados porque inclusive sus representaciones gráficas no son fáciles de hacer, ¿no? Ya es obvio que hay que usar la computadora para poder
tener un poco mejor idea de lo que ocurre en cada uno de estos elementos, ¿no? Bueno, entonces partimos de este problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el cálculo de la constante. Nos hemos dicho que eso no es tanto que no nos interese tanto, ¿no? Las constantes las vamos a dar, pero bueno, aquí está hecho el cálculo. Sabemos también que esto vale 0, ya lo hemos explicado. Por lo tanto, lo que tengo que calcular es el BMN. El BMN nos daría esta expresión. Ahora bien, una de las cosas que tiene por fácil este problema, es decir, que tiene, digamos, es la característica de facilidad que tiene el problema, es que si uno se percata, la f de x y es un producto de las funciones de x y de y, es decir, no están mezcladas las variables. Si yo tuviera, por ejemplo, que esto sea el seno de x por y, ahí sí estuviera más complicado, porque las variables están mezcladas, no las puedo separar. En cambio aquí note usted que las variables se pueden separar. Yo tengo lo de x y tengo lo de y. Si se percata de ese detalle. Y entonces eso facilita la resolución de la integral. Porque obviamente al poder separarlas, lo que está en x solo depende de x. Y lo que está en y solo depende de y. Y puedo separar y trabajarla de esta manera. Esa es una ventaja que tiene el ejercicio. Si estuviera mezclada y no pudiera hacer esa separación, pues la integración se hace un poco más complicada, ¿no? Bueno, en este caso, como son separables, digamos así, estas integrales, y además tenemos la ventaja que son polinómicas, pues la integración no es nada difícil, ¿no? Claro, tampoco no es que es sencilla, ¿no? Porque note usted que tiene que integrar esto que está multiplicado por senos. Y eso de ley le toca hacer integración por partes, ¿no? Entonces, las integrales, si bien es cierto, van a tener una reducción bastante significativa, aquí sí es conveniente, obviamente, trabajar con el software, ¿no? Trabajar con el software. Bueno, aquí tenemos los resultados de las dos integrales. Y luego, pues, aquí tan solo ya sería de reemplazar, ¿no? Reemplazar. Bueno, aquí más o menos los valores aproximados para no llevar tanta fracción, sino que solo poner el valor y nos quedaría la expresión. Ahora, note usted que esta expresión no es sencilla, ¿no? No es una expresión simple de escribir. Y esta situación ocurre porque, como se puede notar, hay cosas que no se pueden simplificar, pues, ¿no? No es que es fácil simplificar esta expresión, ¿no? Entonces, es bastante complicada y entonces, pues, lo máximo que se puede es dejarla así como se muestra. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Profe, ya para llegar a eso, ya he hecho la primera separación y la segunda, ¿verdad? Ok, ¿no hay preguntas? Bien. Continuamos entonces. Bueno, si se vio complicado la parte de la ecuación de la onda sobre la membrana rectangular, pues más complicado es todavía el mismo análisis, pero en una membrana circular. Esto en cambio todavía es más complicado, por eso es que habíamos indicado que este tema no se evalúa, ¿no? Si de este tema en particular no se evalúa. Porque, como vamos a ver, es mucho más complicado que el caso rectangular.
Bien. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que al ser una membrana circular, lo más conveniente sería trabajar en coordenadas polares. Entonces, la idea es introducir el análisis, pero con coordenadas polares. Porque si bien recuerde usted que usted podría trabajar en coordenadas rectangulares, las expresiones matemáticas que se construyen son mucho más complicadas, ¿no? Por eso uno de los motivos de que existe el trabajar las coordenadas polares es porque muchas expresiones matemáticas se vuelven mucho más sencillas en coordenadas polares que en coordenadas rectangulares. Un clásico ejemplo es, por ejemplo, el caso de la circunferencia. La circunferencia en coordenadas rectangulares es una ecuación cuadrática, que si usted quiere separar una variable, obligatoriamente tiene que meter raíces. Obligatoriamente. Si usted quiere separar la X, tiene que ponerla en una raíz. Si usted quiere separar la Y, tiene que poner una raíz. Pero en cambio, en coordenadas polares, la ecuación de la circunferencia es bastante sencilla. Es solo una constante. R igual a A, por ejemplo. Entonces, eso permite un análisis más sencillo, una formulación matemática más simple en coordenadas polares que coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces, el hecho que yo diga que se va a trabajar o que se presente la situación de que se va a trabajar sobre una membrana circular implica que desde el punto de vista de las coordenadas rectangulares, la expresión matemática sería bastante complicada porque la introducción de raíces siempre complica, pues, ¿no? Tener la raíz de algo siempre complica cualquier análisis que se quiera realizar. Entonces, por ese motivo, se prefiere trabajar en coordenadas polares. Bueno, aquí lo primero que estamos viendo es un recordatorio de cómo llevo de polar a cartesiano o de cartesiano a polar, ¿no? Recuerde usted que si usted está en polar y lo quiere llevar a cartesiano, pues los valores de x y y son justamente e de seno, bueno, aquí el ángulo está como phi, sino que aquí no tengo esa letra, tengo la letra, esta letra de acá, ¿no? Bueno, pero es solamente la letra. Y en cambio, si que yo voy de cartesiano a polar, en cambio, yo sé que tengo esta raíz, ¿no? Entonces este es el problema, pues la raíz. Por eso que mejor preferimos trabajar en polar, que en polar se hace más sencilla esta forma circular. Bueno, recordando esto, ¿no? Recordemos esto, el punto, un punto XY, X R coseno, Y R seno. Si en cambio lo veo como polar, este es el R con el teta, recuerden, ¿no? Este punto sería R como teta, en este caso R, phi o phi, no recuerdo esta letra como que se llama, pero bueno. En todo caso, esto es importante recordar, ¿no? De aquí vamos a partir. Bien, entonces nuestra ecuación de derivada, porque recuerde que lo que queremos es hallar las derivadas, ¿no? Entonces, estamos haciendo el cambio de variable, por lo tanto tenemos que derivar, ¿no? Si derivamos respecto a x, por regla de derivación de la cadena, nos queda esto, ¿no? Pero esto lo tenemos que volver a derivar respecto a x, porque recuerde que la ecuación de la onda son en segundas derivadas. Entonces, tenemos que volver a derivar y nos quedaría esto. Aquí es muy importante notar que estamos trabajando con los subíndices, ¿no? Estamos trabajando con los subíndices. Bien, entonces, aplicando otra vez la regla de la cadena, nos queda esta expresión y determinando, es decir, hallando las derivadas, ¿no? Pues, tenemos quién es R, quién es X, entonces derivando todas estas expresiones que necesitamos, ¿no? Note usted que aquí están los valores de R, estamos derivando, los valores de teta los estamos derivando y lo estamos arreglando, ¿no? Mire cómo quedan, esos son los valores que, cómo quedan, ¿ok?
Entonces, una vez que calculamos esas derivadas, nos va a quedar de esta manera. Obviamente ahí lo hemos explicado respecto a X. Lo mismo hay que hacer respecto a Y. Lo mismo tengo que hacer respecto a Y. Entonces me quedan estos dos resultados que tenemos aquí. Como el laplaciano, recuerde que el laplaciano es la suma de estas derivadas. Recuerde, el laplaciano es la suma de uxx, uyy, la sumar esto. Entonces, calculamos ese laplaciano sumando. Sumando, ¿no? Entonces, nota usted que hay unos términos que se cancelan. Este término se cancela. Este término se cancela. Y nos quedarían estos elementos que tenemos aquí, ¿no? ¿Ok? Ya escritos, es decir, ya haciendo, quitando los que son de X y de Y, ¿no? Nos quedarían estos que tenemos aquí. Haciendo las respectivas reducciones, nos queda esta expresión. Entonces, este resultado es importante porque este representa el laplaciano en coordenadas polares. Este resultado que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora bien, si suponemos, bueno, no lo digamos todavía porque creo que viene en otra diapositiva, pero lo importante es notar que esta es la expresión del laplaciano en coordenadas polares, que no es nada más que derivar respecto a U, derivar respecto a Y, por regla de la cadena, hacer esos cálculos, sumar, porque recuerde que el laplaciano es la suma de las derivadas, sumar y haciendo las respectivas reducciones del caso, se llega a esta expresión. Que básicamente es sumar la que está acá arriba y hacer los arreglos, ¿no? Es decir, organizar en esta expresión y nos queda con esto. Nos queda esta. Okay. Bueno, de antemano uno puede pensar que si el ángulo no interviene, es decir, que el ángulo no está variando respecto, perdón, la variable U no está variando respecto al ángulo, este término puede eliminarse. ¿Y qué significaría eso? Que no varía respecto al ángulo. Significaría que la variación es solo radial. Entonces es como que cada vez que vibra la membrana, todo el radio, si todo un radio, toda una circunferencia, tiene la misma deflexión. De tal manera que el ángulo no interviene. Eso es lo que significaría que este término se haga cero, ¿no? ¿Ok? Porque no habría entonces variación respecto al ángulo. Sino que variaría solamente respecto al radio. Bien. No sé si se entiende eso. Ok, bien, entonces, teniendo la ecuación ya en forma circular, porque ese sería el laplaciano que acabamos de ver hace un instante, la ecuación de onda en una membrana circular vendría dada por esta expresión, ¿no? La derivada del tiempo, la constante y el laplaciano en coordenadas polares. Obviamente estamos suponiendo trabajar en una membrana circular, ¿no? Una membrana circular. Entonces, este sería mi problema. Otra vez la constante vendría dada por la tensión dividido para, en este caso, una densidad de tipo superficial, ¿no? Cada área tiene una densidad determinada, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde encuentro esto? Pues este es un caso más fácil de encontrar, ¿no? Porque, ¿qué circular qué hay? Los tambores. Bueno, aquí los micrófonos. También las bombas. Se entiende que la explosión que ocurre de una bomba produce una característica similar a la que ocurre en los tambores. Otra cosa similar, que es más fácil de ver y menos destructivo, es que usted suponga
bueno, es algo similar, pero no tan idéntico, pero para que se tenga la idea, ¿no? Se tenga la idea de qué es lo que pasa. Si usted tuviera un lago o una superficie de agua, así en reposo, pues usted no ve ningún tipo de ondulación, ¿no? Está en reposo. Digamos, usted coge una lavacara, por decir algo, una lavacara obviamente circular, pues, ¿no? Y usted la llenara de agua y la dejara ahí en reposo en el piso, y si no hay ningún tipo de vibración, eso quedaría ahí bonito, ¿no? ¿No? El agua estaría tranquila. Pero usted viene y lanza una piedra justa en el centro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a aparecer ondas radiales. Va a aparecer ondas radiales. No es similar a este análisis, pero es para que se entienda lo siguiente, ¿no? Va a aparecer ondas radiales. Entonces, toda esa circunferencia donde está la onda, toda esa circunferencia no depende del ángulo, porque es como una circunferencia que va haciendo chiquita, grande, va creciendo la circunferencia, y eso no depende del ángulo, porque en todos los puntos de la circunferencia ocurre lo mismo. Entonces, esa idea es la que usted debe pensar aquí en el tambor o en cualquier membrana circular, ¿no? Que el comportamiento que se tiene es que ocurren de manera de circunferencias concéntricas que van así como que apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo, pero todas en el mismo radio. Entonces, eso implica que el ángulo no tiene nada que ver. Entonces, este término que tenemos aquí se va a anular. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en el ejemplo, pero vaya pensando, o sea, vaya teniendo en mente eso que estamos diciendo, porque sería lo que realmente está ocurriendo al momento de plantear el modelo de, de la onda, pero en la membrana circular. Ok. Bien, entonces, pues bueno, eso que estamos hablando es lo que se dice que ella se comporta radialmente simétrica. Es decir, que, como estamos diciendo, ¿no? Usted tiene una lavacara circular, la llena de agua, la deja que esté en reposo, así que el agua esté en un solo nivel, en reposo, y usted viene justo, de alguna manera, golpea alguna parte, generalmente el centro, ¿no? El centro de la superficie de agua, y usted va a observar que aparecen ondas, todas simétricas, radialmente simétricas, ¿no? Porque sale una onda pequeña, una onda grande, pero todas concéntricas, ¿no? Con el mismo centro. Entonces, eso implica que el ángulo no interviene, no se manifiestan variando respecto al ángulo, sino que tan solo varían respecto al radio, porque habrá una más pequeña, una más grande, pero todas son circunferencias. Entonces, eso es lo que se supone que se llama radialmente simétrico. Y radialmente simétrico entonces implica que la derivada respecto al ángulo es cero. ¿Okay? No hay variación respecto al ángulo. Hay variación respecto al radio. ¿Está bien? Y por eso el problema, tal como se estaba indicando, queda de esta manera, ¿no? Entonces, este término en el laplaciano se anula por lo que estamos explicando, para que usted lo, repito, no es lo del agua, lo de la membrana, no es lo del agua y la membrana. A lo que me refiero es para que usted se haga la idea de qué es lo que significa eso de radialmente simétrico. ¿Ok? No es que estoy diciendo el modelo de onda en el agua es el mismo modelo de la... No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, y espero que quede claro, que para entender esto de lo radialmente simétrico, es como lo que ocurre cuando usted lanza una piedra y usted puede observar que hay ondas simétricas que van apareciendo, no circulares. Son circunferencias que van apareciendo desde el punto donde se golpeó el agua.
Y esas circunferencias no dependen del ángulo. Por eso que la variación del ángulo es 0. Y lo que ocurre es que van variando en radio, porque usted verá una más chiquita, una más grande y así va moviéndose. ¿Ok? No es lo mismo que en la membrana, pero es similar como para entender esto de radial simétrico. ¿Sí está claro eso? Ok. Bueno, entonces tenemos nuestra ecuación y tenemos nuestras condiciones, ¿no? Claramente todo el radio, todo el borde debe estar fijo, porque si no el tambor no sonaría, bueno, usted golpeara el tambor y se le va al fondo la membrana, bueno, no tiene que estar fija. Entonces, la deflexión en el contorno R es 0. Todo punto que esté en el contorno, todo punto que se encuentre aquí en el contorno, debe tener deflexión 0 porque debe estar fijo. Si no, usted golpea el tambor y lo hace un hueco, bueno, se va abajo la membrana, pues, no tendría sentido, ¿no? Y bueno, como siempre, en el tiempo 0, la deflexión inicial, en el tiempo 0, la velocidad inicial. ¿Ok? ¿Está bien? Otra vez, ¿qué tenemos que aplicar? Pues claramente ya sabemos que aplicamos separación de variables, ¿no? Note usted que ahora volvemos a tener dos variables, ¿no? Volvemos a tener dos variables, porque la variable sería R y la variable sería T. Nada más, dos variables. A diferencia del caso rectangular, donde teníamos tres variables. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces tenemos las tres variables, pues procedemos a aplicar la separación de variables que ya conocemos. Decimos entonces que nuestra solución U R de T es el producto de una función W en R y una función G en T. Hasta ahora, note usted que no hemos dicho nada diferente. Es lo mismo que estamos planteando desde el primer ejemplo que vimos, la separación de variables, ¿no? Bueno, reemplazamos las derivadas, arreglamos, igualamos a una constante y tenemos el resultado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, normalmente es bastante común poner que la constante sea negativa. Note usted que al escribir así, la constante es negativa, ¿no? Pero repito, es una buena costumbre, no es obligatorio. Uno puede poner la letra que uno quiera y la forma como uno quiera, pero como usted puede observar en estos análisis, generalmente se la pone el cuadrado y con el menos, ¿no? Se le pone la constante. Para indicar que la constante sea negativa, básicamente. Bueno, entonces esto nos lleva a lo que ya conocemos, nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? ¿Está bien? En este caso, como usted puede ver para G, hay un producto entre C y K, y ese producto, para no tener que usar dos parámetros, decimos, ah, bueno, este producto vale lambda, y le llamamos lambda, ¿no? Entonces ya tengo mis dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, como se pueden ver, donde tenemos que aplicar Sturm-Liouville. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bien, pues entonces comenzamos a trabajar. Bueno, entonces aquí se va a hacer un pequeño cambio de variable para que la ecuación quede de esta manera, la ecuación de W quede de esta manera. Note usted que esta ecuación de W se la quiere reducir, se la quiere cambiar para que quede de esta forma, ¿no? Esta es solo una variación del parámetro, como usted puede ver, ¿no?
pero va a quedar de esta manera. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que quede de esta manera? Solamente el objetivo de que quede de esta manera, que quede de esta forma, que no es la misma que tenemos acá, ¿no? Si usted se da cuenta, hay un pequeño detalle ahí de cambio. La idea es que esta ecuación es una ecuación cuyas soluciones se denominan polinomios de Bessel. Sí, es tan solo eso, nada más. Es decir, que darle la forma a lo que se llama una ecuación de Bessel. Esta es una ecuación de Bessel. Se le hizo ese pequeño cambio para que tenga la forma y, como que dice, identificarla. Entonces, esta es la ecuación de Bessel, cuyas soluciones son las funciones de Bessel J0 y Y0. Son las soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces, estas funciones de Bessel, como ya hemos dicho anteriormente, son esas funciones especiales, que no tienen una forma cerrada. No es como que usted diga x cuadrado, ¿no? F de x igual a x cuadrado. No, no. Estas funciones están definidas a través de una sumatoria. ¿Ok? Entonces, no son funciones, como que dicen las normales típicas que nosotros vemos y aprendemos, ¿no? Sino que son funciones que tienen características bastante particulares. En este caso, la cuestión es que estas funciones están definidas por medio de una serie. Entonces, como es una serie, obviamente es una serie infinita, no tiene una forma compacta, pues, ¿no? Sino que es una suma de cosas al infinito. Que por más de que usted sume 100, 200, 300 elementos, usted solamente tiene un valor aproximado, nada más. Para que usted tenga idea de lo que es una función de Bessel, podemos poner el buscador de Google para que vea el tipo de función que es, y que obviamente no es una función que uno pueda estar trabajando de manera sencilla, pues, ¿no? Por eso hemos dicho que esta parte no va a ser algo que se vaya a evaluar, porque estas son las funciones de Bessel, ¿no? Como usted puede observar aquí. Son funciones que tienen estas formas, que son, digamos, como unas especies de senoidales que se van amortiguando, pero que en teoría se van al infinito. Se van al infinito. Entonces, estas funciones de Bessel, que usted podrá observar con diferentes parámetros, como usted puede ver, estas funciones de Bessel no es que son una función, no veo aquí la definición, déjeme ver. Definiciones de... La definición, bueno, aquí se ve apenas, porque no, aquí está. Estas son las definiciones de la función. Esta es la función de Bessel la función de J. Aquí esta B indica el orden, ¿no? Esta B indica el orden. Entonces, si es de orden 0, entonces esa B vale 0. Si es de orden 1, esa B vale 1, etcétera, ¿no? Pero como usted puede notar, es una serie. Entonces, no es una cosa que sea fácil de manejar, ¿no? Es una sumatoria de forma de polinomios al infinito, ¿no? Esto se va al infinito. Y la y es, en cambio, la suma de estas dos. La suma de estas dos es la y. Entonces, son funciones bastante... note usted que esto es la función gamma, ¿no? No es que es una multiplicación aquí, es la función gamma. Entonces, manejar estas funciones no es sencillo, no es sencillo, es bastante complicado, y como usted podrá observar aquí, que se tienen algunas de las expresiones. Entonces, usted aquí, bueno, podemos ver este gráfico. Entonces, aquí tenemos la J de orden 0, la J de orden 1, la J de orden 2, etcétera, ¿no? Entonces, no son fáciles de interpretar y de manejar este tipo de funciones, ¿no? Entonces, por ese motivo es que una de las cosas que hemos indicado es que esta parte no es evaluada, ¿no?
Bueno, entonces, esta ecuación diferencial tiene como soluciones a este tipo de polinomios, ¿no? Estos polinomios de Bessel. Entonces, por ese motivo es que, bueno, aquí tenemos la ecuación, que es esto es lo que se ha querido que se dé y tenemos las soluciones, ¿no? Entonces, la ecuación de Bessel tiene estos polinomios como solución. Bueno, lo que pasa es que ustedes no han visto en su curso de ecuaciones diferenciales, creo que no se ve las soluciones usando series. Entonces, pero este es un típico problema de las soluciones usando series, porque las soluciones quedan series. Lo que pasa es que la serie que queda es una serie que no se puede representar de una manera compacta y hay que trabajarla así como está. Y como usted vio aquí en la representación de la función, queda una expresión que no es compacta. Sí, esto de aquí, usted sabe que hay series que representan el seno, por ejemplo, o hay series que representan el coseno, el logaritmo, el exponente. Hay series que representan eso. En cambio, esta serie, como usted puede ver, no tiene una forma cerrada y entonces hay que expresarla tal y cual y se le ha dado el nombre de las funciones de Bessel. Entonces, bueno, eso es lo que tiene esta ecuación diferencial que tiene como solución a las funciones de Bessel. Entonces, el problema, bueno, ya se resuelve, obviamente usando el Sturm-Liouville, pero el manejo matemático no es como que muy agradable, ¿no? Entonces, en todo caso, aquí ya se hace uso de que esta solución es la función de Bessel y ya solo se le pone el nombre de lo que es, ¿no? Recuerde que esta J representa la función de Bessel y este 0 representa que es de orden 0. ¿Ok? Si vemos el gráfico, si vemos los gráficos que aquí están, ¿por qué significa orden 0? ¿No? Esta vez valdría 0. Y lo otro que, si usted ve el gráfico, está. Entonces aquí tenemos la que vale 0, que es esta roja, ¿no? Entonces así es la forma de la función. Pero recuerde que esto de aquí no es cerrado, es decir, esto es la sumatoria, es una aproximación de una sumatoria. Esto es digamos, lo más cercano que podría hacer el dibujo, porque usted tiene que sumar al infinito, entonces, obviamente no lo va a poder hacer nunca, pues, ¿no? Pero es una aproximación. Bueno, entonces, teniendo en mente eso, entonces, el otro problema es que estos ceros, vemos el gráfico, entonces usted dónde ocurre el cero, dónde ocurre el otro cero, dónde ocurre el otro cero, dónde ocurre el otro cero. La diferencia respecto a lo que ocurría en la cuerda es que estos ceros estaban espaciados de manera idéntica. En Bessel, estos ceros no están espaciados de manera idéntica. Es decir, este primer cero se encuentra a una distancia determinada, este segundo cero a una distancia diferente a esta, este tercero diferente a las dos anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es que esta curva está pasando por ceros de manera que este valor sea el mismo que está acá, sea el mismo que está acá, no, no es así. Entonces, eso de paso no permite ver patrones, ¿no? No permite observar los patrones que uno pueda decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, mire usted que los ceros, dice, el uno está en 240, el otro en 552, es decir, no es que está en el doble, pues, ¿no? Así que no están espaciados de manera igual. ¿Ok? Bien, bueno, finalmente entonces tendríamos que escribir la solución. Ya teniendo en mente esto, lo que habría que calcular son los valores de AM y BM. Y lo que estábamos haciendo hace un momento hincapié es en esta situación, ¿no? Como usted puede observar en las gráficas, que es una manera, en la variación o la deflexión que ocurre
que ocurre en la membrana es la misma a lo largo de todo el radio. Es decir, todo este radio vibra a la misma manera, tiene la misma deflexión. Entonces, cuando va ocurriendo el movimiento, va ocurriendo la vibración, se van formando estos círculos que usted puede ver. Por eso decía, compárelo como que usted está en una lavacara con agua y usted golpea el agua y el agua comienza, obviamente en el primer instante, porque el problema es que la onda viaja, choca contra la lavacara y regresa y se hace un relajo, pues, ¿no? Ya hay choques entre diferentes ondas y se atenúan ellas mismas al chocar. Pero la idea es que en el primer instante, cuando se produce el movimiento de las ondas, lo que usted va a observar es algo así, ¿no? Entonces, ese fenómeno es similar a lo que ocurre en la membrana circular. Por eso es que decimos que la variación no depende del ángulo, depende del radio, como usted puede ver, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que como esta función de Bessel, estos ceros no están repartidos uniformemente, entonces estos radios que ocurren no están, esas vibraciones no ocurren repartidas uniformemente, sino que dependen obviamente de estos ceros que están aquí, que no son, repito, no están repartidas uniformemente, ¿no? Entonces, por eso es que se ve estas cosas así, ¿no? Ahora, lo importante y lo novedoso o lo interesante es que ocurre esto. Es decir, las vibraciones son como una especie de círculos, de circunferencias, perdón, que toda la circunferencia vibra a la misma deflexión. ¿Ok? Eso es lo interesante que ocurre en la membrana circular, ¿no? Y eso es lo que se ve en estos dibujos, como que dice, visto desde arriba, y acá ya visto que se pueda observar esa vibración, ¿no? Entonces usted que se forman círculos, ahí están los círculos, no están marcados, estas circunferencias, indicando que todos los puntos que están en esa circunferencia tienen la misma deflexión. Entonces va ocurriendo el movimiento, todos los puntos que están en la circunferencia tienen la misma deflexión, como usted puede ver. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces la solución del problema obviamente radica en tener, esta es la solución, ¿no? Esta sería la solución. Y requería encontrar cuánto valen los AM y los BM. ¿Okay? Los AM y los BM. Entonces, para el tiempo cero, obviamente para el tiempo cero, esto se elimina, BM se elimina, el coseno de 0 valdría 1 y me quedaría el AM multiplicado por el J0, ¿no? Y eso es igual a la función que venga dada como función inicial, ¿no? Bien, y como esta expresión que tenemos aquí se conoce como la serie de Fourier-Bessel, el valor de AM queda esto. Note usted que esta parte no la hemos trabajado, realmente no la vamos a trabajar y solamente aceptaremos que este es el resultado, ¿no? De determinar este valor de aquí que tenemos aquí, ¿no? De aquí pasar acá. Entonces, note usted que esta es la función de Bessel de orden 0, esta es la función de Bessel de orden 1. ¿Ok? Entonces, este es del primer tipo, de orden 0 y de orden 1. ¿Ok? Y como hemos dicho, todo esto no lo puedo hacer manualmente porque estas son series y la única forma de trabajarla es con la computadora. Solo puedo trabajar esto con una computadora. Bien, bueno, aquí no se ha hecho el cálculo de BM. Ya solo se ha pasado
al ejemplo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En este caso nos están diciendo que la velocidad inicial es 0, entonces el valor de B vale 0. Y lo que tendríamos que hallar es el valor de A, ¿no? Bueno, el valor de A resulta aplicando las respectivas integraciones. Aquí de paso hay que saber algunas propiedades de estas funciones de Bessel. Por eso, como hemos dicho, esta parte no la estamos presentando de manera bastante más formal porque primero que es bastante complicada y segundo que no tenemos intención de evaluarla, pero note usted que aquí hay que saber una propiedad, que la integral de esto me dé el J2. Hay que saber una propiedad. Bueno, en todo caso aquí están los supuestos que se tienen y como todo eso de ahí, esas funciones no son, como repito, no son funciones cerradas, no son funciones que tengan una expresión compacta, sino que por el contrario, son expresiones que son numéricamente abiertas, digamos, que solamente lo que hago es calcular un valor aproximado. Entonces, todos esos valores hay que trabajarlos en la computadora. Y usted lo que va a tener es valores numéricos así. No va a tener un valor determinado, ¿no? Porque no es una función. Sino que van a ser aproximaciones. ¿Ok? Aproximaciones. Entonces aquí tenemos todas esas aproximaciones, ¿no? Y como puede usted notar, estos son series, ¿no? J0 de esto es una serie. J0 de esto es una serie. O sea, aquí es una suma de funciones de Bessel, pero recuerde que las funciones de Bessel son series. Entonces es una suma de series de paso. Entonces, el resultado de calcular esto numéricamente en cada punto no lo puedo hacer de manera exacta, sino que todo es aproximación, ¿no? Esto que está aquí es una aproximación y justamente las funciones de Bessel van a ser otras aproximaciones. Son aproximaciones de aproximaciones. Entonces los resultados, para que sean más o menos exactos, hay que evaluar alguna cantidad de elementos, ¿no? Para que se tenga una mayor exactitud. Pero eso implica todo trabajar con la computadora, ¿no? No podemos trabajar esto manualmente. Sería prácticamente imposible hacerlo. Hay que trabajar con el computador. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, con esto básicamente terminaríamos el contenido del curso de este primer parcial. Voy a ver si no se me ha olvidado algún detalle de revisar. Y el día miércoles, que tendríamos nuestra última sesión de clases, pues sería para revisar algún detalle que se me haya pasado por alto, ¿no? En todo caso, recuerden que esto sería el material del examen, salvo este tema que hemos visto en este momento, ¿no? Recuerden que este tema de la aplicación de coordenadas polares no entra en la evaluación. No lo evaluamos. Por las dificultades que presenta trabajar con esas funciones de Bessel. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, Disculpe, el tema